Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día viernes voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar nuestro salmo y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios por sus bendiciones y darle gracias por todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y pues también mis hermanos, hoy día nos encontramos en el quinto día de la Navidad. Recordemos que la Navidad es un tiempo muy importante, es un tiempo muy bonito. La verdad para mí, mis hermanos, es el tiempo que más me agrada, porque vino nuestro Señor a nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si es que en realidad así lo hemos sentido todo este tiempo desde el domingo, ¿verdad? Que comenzamos a esperar a que el Señor viniera y luego el lunes, ¿verdad? Que fue el 25, nuestro Señor nos da una alegría, un sentimiento que ojalá y todos sintiéramos lo mismo, ¿verdad? Porque tantas personas en este país y en otros tantos países que no creen ya en la Navidad, que no creen quién vino a nacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es algo triste el que no reconozcan a nuestro Señor, el que no reconozcan quién realmente es el Señor para ellos. Vamos a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura que la vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas, y no sabe dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si conocemos al Señor, no vamos a caer en la maldad, en los pecados. Lo dice aquí en los primeros versículos, dice, vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces decimos conocerlo? ¿Cuántas veces decimos que lo amamos? Pero no cumplimos sus mandatos. Hacemos todo lo contrario, todo lo que al Señor le desagrada. En realidad, mis hermanos, el Señor nos conoce perfectamente y a Él no le podemos mentir. Muchas veces decimos amar a los demás, pero el odio se nos nota hasta por encima. No podemos, mis hermanos, andar odiando a los demás. En realidad, todo el mundo que anda allá afuera lo debemos amar, aunque sean perversos, aunque sean malvados. Incluso nosotros debemos orar por los asesinos, por las personas que hacen el mal, ¿verdad? Pedirle a Dios por ellos para que cambie sus corazones, porque ese es el amor verdadero, el que nosotros oremos y amemos tanto al uno como al otro, porque Dios nos ama a todos por igual. Él nunca sintió odio por los malos, simplemente Él los trataba de volver al camino, de que reflexionaran en su maldad. Y eso mismo hace hoy en la actualidad, porque Él nos conoce. Él anduvo entre los hombres y conoció bien a todos y nos sigue conociendo, así como anduvo con sus apóstoles y sus discípulos que lo seguían siempre.
Él se dio cuenta quién en realidad sí lo amaba y quién no. Por eso, hermanos, la palabra de hoy día es muy perfecta. San Pablo, San Juan y todos aquellos que anduvieron llevando el evangelio por todas partes, nunca se equivocaron. Sabemos que San Juan anduvo con Jesús. Él caminó junto con él. Y por eso, aquí en estos versículos nos dice, ¿verdad? Dice, vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. ¿Y cómo él se portó? San Juan lo sabía. San Juan, como les digo, él anduvo con Jesús y sabía cómo Jesús fue. Y él, después de que Jesús fue a la derecha del Padre, él se portó como él. Hizo la voluntad de Jesús, de nuestro Señor. A nosotros nos invita esta lectura a que hagamos su voluntad, a que sigamos los pasos de Jesús, a que lo imitemos en todo lo que él realizó en su vida. Cuando estuvo aquí, él no causó mal ni daño alguno a ninguna persona. El único daño que a las personas malas les causó es el revelarles que él era el Hijo de Dios. Y por eso ellos lo sentían a Jesús como un hombre odioso, un hombre que venía del demonio. Así lo sentían ellos, porque decían que era blasfemia lo que él decía. Y nadie en realidad, mis hermanos, en aquel tiempo podría llamarse Hijo de Dios. Por muchos lados, los fariseos y los maestros de la ley, aquellos grupos, estaban en su razón, porque conocían la ley, pero todo lo que decía Jesús no le daban crédito. Pero nuestro Dios lo envió a enseñarles cómo ellos debían ser y cómo debían portarse, cómo debían caminar en los senderos del Señor tal y como Él les pedía. Hermanos, a nosotros nos lo pide también hoy día. Caminen rectos, vayan por los buenos senderos, no se muevan de un lado para otro, causando daños. Como les digo, mis hermanos, Dios Padre nos conoce. Dios Padre y Jesús nuestro Señor, siempre que nosotros vamos a causar un daño o que ya lo causamos, ellos tratan de frenarnos, ¿verdad? A través de estas lecturas, ellos ponen un freno en nuestras vidas para que reflexionemos en qué debemos cambiar, en cómo vamos caminando y si en realidad lo amamos. Porque, como dice aquí, si odiamos a nuestros hermanos, obviamente que no le conocemos. Obviamente que Jesús nunca le hemos escuchado. Y Él nos habla a través de estas lecturas. Cuando oramos también, hagan de cuenta que el Señor nos está respondiendo. Porque vamos caminando por la vida y de repente nos acordamos de algo que le preguntamos al Señor y nos frena en ese mismo instante. Entonces, la reflexión que nosotros hagamos, hagámosla en el Señor. Y cuando oremos, pidámosle de su misericordia y de su fuerza para nosotros, para que vivamos amando a nuestros hermanos, sin odio, sin rencor ni nada. Muchas veces, mis hermanos, nuestra propia familia, ¿verdad? A ellos los odiamos, a ellos no los podemos ver y son a los que debemos amar siempre, porque están cerca de nosotros, son de nuestra misma sangre. Y hay veces que, como les digo, son por los que tenemos más rencor, tenemos más odio. Y eso no debe existir en nuestros corazones. De un corazón cristiano, ni siquiera debe haber malos pensamientos hacia ellos. Y se imaginan, si tenemos y sentimos odio por nuestros hermanos, ¿qué nos sentiremos por los que andan en la calle? Pensemos en esto, hermanos, y pidamos de Dios para que nos cambie primeramente a nosotros y vivir como Él nos lo pide. Dice más adelante, hijitos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo, se los doy como un nuevo mandamiento, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? La luz verdadera, mis hermanos, es Jesús. Las tinieblas deben disiparse, alejarse de nuestras vidas y ver solamente por esa luz.
caminar en esa luz. Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo con sus apóstoles les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que va por ahí, nadie se perderá. Nunca se va a perder por ahí, porque vamos siguiendo sus pasos. Y Él siempre nos enseñó caminar en la verdad. Y la verdad es esa, ¿verdad? Que Jesús es la luz. Y si Jesús es la luz, no debemos nosotros disipar esa luz, taparla con nubes o con cualquier otra cosa. Entonces, ese es el consejo, mis hermanos, que yo de mi parte les doy, de que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Yo sé que muchos que me escuchan han de decir: pero ¿quién se cree? ¿Quién es? Yo no soy nadie, mis hermanos. Yo simplemente les estoy leyendo y dando un poco de información sobre lo del Señor, porque el Señor a nosotros nos ha llamado para que les hablemos. Hagan de cuenta que es mismo Jesús quien les está hablando. No son mis palabras, es Jesús mismo quien les habla, porque así siento yo la realidad, mis hermanos, cuando estoy escuchando a un sacerdote, a un predicador, a alguien que nos está hablando de la palabra de Dios, y cuando algo que a mí me llama la atención, que yo estoy haciendo mal y que aquel predicador me lo está refregando en mi cara, hagan de cuenta que es mismo Jesús quien me lo está diciendo a mí, porque Jesús lo mandó a Él, lo envió a Él para que nos dijera esas palabras. Es que es el Espíritu Santo mismo, mis hermanos, quien actúa en nuestros corazones y en nuestras bocas para que ustedes escuchen lo que Dios quiere que ustedes escuchen. No soy yo, ni son aquellos hermanos los que llevan el mensaje, quien hablan por su propia cuenta. No, nosotros antes de ponernos aquí a predicarles o hablarles de la palabra de Dios, siempre le pedimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros, que sea Él quien mueva nuestros labios, nuestro cerebro, para que las palabras que salgan de nosotros vayan directamente a ustedes y ustedes hagan la voluntad de Dios. Así como nos lo pide aquí San Juan a través de este mensaje tan bello que nos trae a través de esta lectura, nos damos cuenta, mis hermanos, que es mismo Dios quien le inspiró a San Juan para enseñarnos, como tal lo estamos viendo aquí. Y entonces de esa manera es que nosotros vamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere en nosotros. Si nosotros caminamos tal y como el Señor nos lo pide, nunca vamos a fallarle y nunca vamos a perdernos, porque el Señor mismo nos envía, el Señor mismo nos encamina a llevarles la palabra. Y si ustedes creen esto, ¿verdad? Si ustedes realmente abren sus corazones y hacen lo que el Señor nos pide, ustedes nunca le van a fallar, nunca, porque el Señor tampoco les fallará. Esa es una promesa de nuestro Señor, que todo aquel que hace su voluntad y habla siempre a su favor, nunca se olvidará de Él. Una promesa hermosa. Y el día menos pensado que nosotros ya no estemos aquí, iremos junto al Señor. Otra promesa más bella todavía. Así como cuando al pueblo de Israel le prometió que le daría una tierra prometida, se las prometió y se las dio. Y ellos deseaban, anhelaban llegar a esa tierra prometida. Ahora nosotros anhelamos llegar a encontrarnos con nuestro Señor. Pero tenemos que tener un comportamiento digno del Señor para vivir junto a Él. Que el Señor realmente se alegre con nosotros, con lo que hacemos, con lo que llevamos a cabo. Nunca creernos que somos nosotros mismos los que hacemos las cosas, porque el día que hagamos eso, el Señor nos va a poner un freno que no nos va a gustar, nos va a alejar todo su espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de valentía, de fuerza que tenemos entre nosotros, nos lo va a alejar, si nos creemos que somos todo. En el último versículo dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Las tinieblas lo han cegado.
Y eso es la verdad, mis hermanos, como les decía anteriormente. Las tinieblas nos hacen perdernos, nos hacen alejarnos de la luz. ¿Y qué son esas tinieblas? Toda causa de tropiezo, todo aquello que cometemos en contra del Señor. Ni siquiera debemos tener un mal pensamiento en contra de alguien, porque ese pensamiento nos va a hacer caer, ese pensamiento nos va a llevar a la basura. Y si estamos en la luz, ¿por qué vamos a ir a causar daño alguno a alguna persona? Si la luz es Jesús, si Él nos enseña cómo vivir, cómo caminar. Entonces pues hagamos la voluntad de Dios, sigamos sus caminos y no nos perdamos. Voy ahora a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 25. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les digo, mis hermanos, nos encontramos todavía en el 5º día de Navidad, dentro de la Navidad. Y aquí nos enseña cómo el Señor, que vino pequeñito, ¿verdad? También debía de cumplirse en él toda la ley de Moisés. También fue llevado al templo, presentarlo ante el Señor y llevar lo que se llevaba como de sacrificio por el pecado. Y entonces Jesús, aunque él no necesitaba nada de esto, mis hermanos, todos los ritos que en aquel entonces se llevaron a cabo en él. Nosotros también cuando nacemos de nuestra madre, también somos presentados al templo. Bueno, al menos los que son católicos, ¿verdad? Porque todos los que son protestantes, todas aquellas personas que no creen, ¿verdad?, que se tiene que llevar y presentarse ante el Señor, no lo hacen. No cumplen eso tal y como el Señor nos lo pide. Es un cumplimiento, mis hermanos, que realmente debemos llevar a cabo en nuestros hijos. Llevar a nuestros hijos a presentarlos ante el Señor para que Él les borre el pecado, para que Él les dé la gracia que nosotros ya tenemos también. Nosotros, después también, mis hermanos, de que fuimos presentados y bautizados en el templo, el pecado original se queda borrado, pero nosotros tenemos que seguir los caminos tal y como el Señor nos los enseña. Tenemos a nuestros padres y a nuestros padrinos para que nos encaminen según la voluntad de Dios. Que se lleve a cabo eso, quién sabe. Nosotros como padrinos, cuando presentamos a un hijo de nuestros compadres, los llevamos, les enseñamos el camino, les enseñamos que ellos tienen que presentarse ante el Señor y darle gracias y pedirle al Señor que los encamine por la luz, como decía en la primera lectura. Hermanos, ese es un trabajo que realmente debemos realizar, llevar por el buen camino a nuestros ahijados. La verdad, mis hermanos, que las personas últimamente, por lo único que se interesan en sus vidas es por la fiesta, por la borrachera, por la comida, por el baile, por todo eso, pero no se interesan realmente por el cumplimiento que están haciendo ante Dios, por aquello que realmente vale la pena, por aquello que el Señor nos pide que hagamos. Todo eso se ha estado perdiendo. Es más, últimamente hay muchos padres que ya ni siquiera quieren llevar a sus hijos ante el Señor, presentarlos ante el Señor, y mucho menos bautizarlos. Es algo terrible que debemos seguir nosotros enseñando
a los más jóvenes, porque los jóvenes son los que se están perdiendo, los que se están yendo por las tinieblas. Y no, mis hermanos, tenemos que luchar por ellos, tenemos que pedir a Dios que nos enseñe cómo dirigirles y enseñarles a ellos la verdad, porque si no los encaminamos por la verdad, se van a perder. Y nadie queremos que nuestros hijos se pierdan. Nosotros no debemos ser egoístas de conocer de Dios, pero a la vez no enseñarles el camino. Es algo que, como decía la primera lectura, estamos mintiendo ante Dios, que no les enseñamos y no los llevamos por la verdad. Esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros hagamos en la vida. Si no realizamos lo que el Señor nos pide, que dirijamos a los demás y los amemos tal y como Él nos ama, entonces también nosotros nos vamos a perder. Del versículo 25 en adelante dice: había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Hermanos, sabemos que Simeón esperaba que se realizara lo que el Señor a través de los profetas había anunciado, que vendría el Hijo de Dios a presentarse y ayudarles a atender a Israel. Este hombre lo sabía y tenía el Espíritu de Dios en él, como dice aquí en la palabra. Él esperaba con ansias, y cuando él vio, si ustedes siguen leyendo este capítulo, ¿verdad, mis hermanos, de San Lucas? Se darán cuenta que la realidad es que este hombre esperaba con ansias porque él esperaba ver al Salvador, y cuando él lo vio, ya era lo único que él esperaba, verlo, para pedirle al Señor que se lo llevara. Hermanos, fíjense en la fe de las personas, fíjense en la fe que en aquel tiempo todavía existían los hombres. Podríamos encontrar hoy en la actualidad hombres como Simeón, hombres que tenían esa fe, esa confianza en Dios, de que se cumplirán las palabras de Él en este tiempo. Nosotros esperamos la otra venida de nuestro Señor, la segunda venida. La esperamos con ansias también, pero no sabemos cuándo se realizará. Pero todas las cosas serán diferentes, ¿verdad? Porque cuando Jesús vino y nació, que lo vio Simeón, él se dio cuenta realmente que era el Salvador, que era el Rey que todo Israel necesitaba para ser salvado, para ser ensalzado. Y esto sucedió. Vemos como todas las personas, todos los países de todos los continentes van a ese país ante el Señor a verlo, a conocerlo. Aunque no lo ven, pero sienten, lo palpan en sus corazones. Como me gustaría a mí también un día poder ir a Tierra Santa, ver los lugares donde anduvo nuestro Señor. ¿A quién no le gustaría? A todo mundo nos gustaría. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, tantas personas que pueden ir, yo escucho de ellos, de muchos de ellos, ¿verdad? Que dicen que es algo tan hermoso, cómo se siente la presencia de Dios en esos lugares donde anduvo Jesús. Entonces Jesús, mis hermanos, para nosotros es la luz, es el Salvador del mundo. Nos vino a salvar a todos. Y todo aquel que no lo cree así, como les digo, es un ingrato. No reconoce en el Señor que Él vino a darnos vida, a darnos una nueva oportunidad a todos para que vivamos eternamente con Él. Si desaprovechamos esta oportunidad, somos unos tontos. La realidad, mis hermanos, el Señor nos habla todos los días, nos está llamando para que le sigamos. Hagan de cuenta como cuando alguien nos invita a su casa a comer y nos hace el llamado. Vamos con gusto, ¿verdad? Así también el Señor nos invita a que vayamos con mucho gusto y con mucho amor a recibir ese reino, ese lugar que Él mismo nos ofrece. Pero tengamos esa fe, esa confianza en el Señor. Si este Simeón tuvo esa fe en el Señor, que sería el Salvador, que llegó a Israel y a Judá, es algo precioso, ¿verdad? Que
Muchas personas no pudieron ver en ese niño pequeño, pero todos los que lo vieron se sintieron gozosos en saber y darse cuenta que vino esa luz a ellos. Esa luz no está disipada, está todavía entre nosotros. Esa luz debemos seguirla. No debemos ni siquiera voltear atrás cuando vamos siguiendo los pasos de nuestro Señor, siguiéndole, que realmente vale la pena seguir. Y no que hay veces que nos perdemos en tonterías de este mundo, en tonterías que no valen la pena. Tantas personas que van por las tinieblas caminando diariamente y ni siquiera se preocupan. Y aunque les va bien en la vida, llegará el día en que esas personas van a estar totalmente en la oscuridad. Entonces, nosotros ni siquiera nos desesperemos, mis hermanos. Sigamos adelante, que un día todas las promesas del Señor se cumplirán. Todo eso que se cumpla, seremos guiados con su bendita mano, con sus fuerzas, ¿verdad? Por el buen camino, por el buen sendero. Y llegaremos a encontrarnos con Él por una eternidad. Vamos, en este momento yo les invito a que hagamos oración, pidamos al Señor, ¿verdad? Para que nos siga guiando por el bien, para que nos dé su espíritu y seguir por esa luz por la cual nos invita a seguir. Hagamos pues oración, mis hermanos, y vamos a recitar nuestro salmo. Y el salmo es el número 95 y dice así, si gustan repetir después de mí: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Que realmente cantemos tu grandeza, que realmente te alabemos, te glorifiquemos, como solo tú te lo mereces, Señor. Y te damos gracias por haber venido a nuestras vidas, por habernos traído la felicidad, por habernos traído ese gran amor que sentimos en nuestras vidas. Y ojalá, Señor, que todos aquellos que se encuentran disipados por las tinieblas encuentren esa luz. Te pido, mi Señor Jesús, que les hagas ver esa luz, que les quites su ceguera, que aquellos que andan en la maldad, en drogas, en alcoholismo, prostitución, tantas cosas, Señor, en las que se encuentran perdidos, te pedimos, Señor, para que les abra su mente y su corazón, que cambien de parecer, que vean quién realmente vino a enseñarnos la verdad, a enseñarnos la luz que no se disipa con nada. Enséñale, Señor, que solamente en ti encontrarán la verdad, y todo aquello en lo que ellos se han perdido no vale realmente nada la pena, mi Señor. Ábreles sus corazones para que te sigan, Señor, sin pensarlo, para que siempre que ellos tengan alguna dificultad, algún problema, te pidan a ti, mi Señor, que eres el único que nos puede ayudar y sacar adelante sin ninguna dificultad. Te pido, mi Señor, por todas las familias que se han perdido, que se han alejado de la verdad y que andan brincando de lugar en lugar sin saber realmente lo que vale la pena. Enséñale, Señor, que tú, mi Señor, caminas con ellos, que tú nunca vas a permitir que caigan ni tropiecen, y si lo hacen, tú los vas a levantar, Señor. Enséñales que solamente en ti, Señor, pueden resistir todas las flechas del demonio, todo aquello que los hace tropezar, y también a nosotros, Señor. No te olvides de nosotros cuando vamos por caminos torcidos, mi Señor. Enderézanos, haznos ver que solamente en ti
encontraremos lo que necesitamos. Señor Jesús, te pido por todas esas familias que se sienten totalmente perdidas, que no tienen empleo, que no tienen con qué llevar, Señor, la comida diaria a sus casas, que no tienen con qué pagar sus biles y todo aquello que necesitan, Señor, para sus hijos. Te pido por todos ellos, mi Señor, y te pido por todos los enfermos que se encuentran en hospitales, que se encuentran en sus casas, en asilos, en lugares donde nosotros ni siquiera podemos entrar, Señor. Ayúdales para que sientan que tú estás con ellos, Señor. Que no se sientan solos en ningún instante de sus vidas. Que se sientan acompañados por ti en todo momento, mi Señor. Ayúdales a proseguir y a hablar contigo. Enséñales para que no se olviden de elevar oraciones a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando las fuerzas, síguenos dando tu espíritu, que no nos disipemos en la oscuridad, que no nos vayamos por la maldad. Enséñanos y guíanos para hacer la voluntad de Dios y que sea siempre la voluntad de ustedes la que nos lleve por la vida, que no nos perdamos por ningún lugar, por esos lugares por los que a veces nos guiamos tanto y pensamos que vamos por el buen camino, pero que la realidad es otra. Bendito Espíritu, no permitas que tropecemos, no permitas que caigamos en la maldad, que siempre miremos por esa luz por donde va Jesús, y seas tú, bendito Espíritu, que nos transmita toda la verdad por la cual debemos nosotros seguir y no disiparnos en nada. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Intercede, Madre María, por todos nosotros y por todos nuestros hermanos, por todas sus necesidades que en este momento están exponiendo ante ti, Madre Santísima. Escúchalos. No permitas, Mamita María, que se olviden de ti, que en todo momento se acuerden que con tu intercesión vamos a encontrar todos los favores de nuestro Dios. Gracias, Madre Santísima, por escucharnos y por protegernos de toda la maldad. Cúbrenos con tu santo manto, cúbrenos con tu amor, que siempre lo has hecho hasta el día de hoy, Mamita del Cielo. Enséñanos a amarte, que nunca nos olvidemos que por ti, Madre Santísima, vino la luz a nosotros. Ese Jesús que nació en nuestros corazones y que todavía está en nosotros. Y tú, Madre del Cielo, que nos lo trajiste para salvarnos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por siempre acompañarnos a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Ojalá y que ustedes siempre compartan de estos mensajes a todos sus hermanos y hermanas, a todos sus compañeros de trabajo, aquellos que ustedes conocen, compártanles estos mensajes. No es porque nosotros nos creamos, no.
Son mismos ustedes que sienten en sus corazones que tienen que ser compartido el mensaje. Y si usted no es atrevido para anunciar el mensaje, enséñele al menos de esta manera. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares. Bendiciones.